en su calidad de profesora universitaria del área de enfermería y además una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud, con lo que tiene un amplísimo bagaje y conocimiento, no solamente en su labor y en su rol de enfermería, sino además en la organización de los servicios de salud. Fuera de todo, tiene una especialidad en epidemiología, lo que viene como anillo al dedo para la actual situación de pandemia de COVID-19, donde el rol de los epidemiólogos, como todos lo sabemos, ha venido asumiendo un papel cada vez más predominante en las decisiones, no tanto institucionales, sino también incluso de políticas públicas. La epidemiología, como ciencia que analiza el desempeño y todo el trasegar de las enfermedades en el transcurso de la historia, su impacto económico, su impacto social y su impacto en los sistemas de salud, evidentemente es una de las profesiones que hoy por hoy marcan el desarrollo de muchas de las decisiones que tienen que ver con el desarrollo, con el manejo de la pandemia COVID-19. Antes de darle la entrada a la licenciada de la Rosa, que muy gentilmente pues, nos ha querido acompañar en la tarde de hoy, yo me voy a permitir un minuto para leer un fragmento de uno de los últimos comunicados que sacó la Organización Mundial de la Salud en relación con el reporte de un informe titulado La situación de la enfermería en el mundo en el año 2020. Y dice, en este estudio se realiza un examen a profundidad del componente más numeroso del personal de salud existente, el personal de enfermería, que representa hoy por hoy más de la mitad del total del personal de salud existente en el mundo. A lo largo de la historia, el personal de enfermería ha estado en primera línea en la lucha contra las epidemias y las pandemias que amenazan la salud a nivel mundial. Igual como sucede hoy y en todos los lugares del mundo, están demostrando su pasión, valentía y coraje en la respuesta a la pandemia del COVID-19. Nunca antes se había puesto más claramente de relieve su valor y su peso en la calidad de los servicios de salud. Yo creo que con esta introducción, que es suficientemente explícita de la Organización Mundial de la Salud, creo que cobra una especial relevancia el tema de hoy, porque nos hemos centrado muchísimo en el rol de las diferentes especialidades médicas, en el rol de la epidemiología, en la afectación a la economía, a los negocios, pero ¿qué pasa con ese personal que está día a día permanentemente en contacto con nuestros afiliados y nuestros pacientes? Que está muchas veces más en contacto que los mismos médicos, porque hay que decirlo, si alguien está 24/7 al frente de todo el proceso de atención, es el personal de enfermería. Y en ese orden de ideas, yo creo que quién mejor que la licenciada María Altagracia de la Rosa, como digo, líder del equipo de enfermería de un centro de tanto prestigio como es EDIMAT, quien nos ilustre y nos comente un poco cuál ha sido ese impacto y ese rol de la profesión de enfermería en un contexto tan complejo como el del COVID-19. Bienvenida, licenciada de la Rosa. Esta es su casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y sea usted bienvenida a nuestro conversatorio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la ARS Futuro. Realmente para nosotros el profesional de enfermería es un compromiso con la sociedad, el servir al paciente, el servir a la persona enferma y mucho más en este tipo de pandemia que no está atacando todavía. Desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró el año 2020 como el año de la enfermera, pero no sabíamos que iba a ser un año crítico, donde el profesional de enfermería iba a tener un papel tan demandante y tan entregado. Nosotros, el profesional de enfermería siempre ha hecho un trabajo con entrega, con dedicación, pero ahora en este tipo de pandemia, manejando al paciente, todavía es mucho más crítico, todavía mucho más entrega nuestra dedicación al paciente, porque estamos enfrentándonos a una situación realmente desconocida, donde no nos habíamos preparado mentalmente para este tipo de trabajo. Y lo estamos haciendo, estamos sacando el paciente, estamos entregando nuestra
nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación, nuestro conocimiento a esa persona que no eligió estar ahí acostada. Y es una persona que requiere de nuestra entrega. Para el personal de enfermería, actualmente está siendo una situación, es un reto. Yo puedo decir que es un reto trabajar con este tipo de pacientes, porque ustedes sabrán, también humanos, somos parte de la sociedad. Tenemos que darle la atención al paciente, pero también tenemos que darnos. Y es una situación donde todavía desconocemos la cura, desconocemos la forma de cómo podemos inmunizar para no ser contagiados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfocarnos mucho más el uso no adecuado, el uso propio de las barreras, que es la única forma donde nosotros podemos brindar el servicio al paciente y cuidarnos nosotros mismos también. El uso de barreras de las barreras de protección mientras estamos trabajando con el paciente, mientras estamos frente a esa persona que sabemos que tiene el virus y que está contagiado. Precisamente usted que toca ese tema, licenciada de la Rosa, el tema de las barreras de protección, que como muy bien lo indica, prácticamente es la única mecanismo de defensa real que conocemos que es efectivo para evitar el contagio. En este momento, y sobre todo en el ámbito hospitalario, en el ámbito asistencial, hay una altísima exposición del personal de salud, de todo el personal de salud, al COVID-19, por la necesidad de que están 24/7 enfrentando la situación de salud de los afiliados, de los pacientes, adicionalmente en contacto con pacientes positivos, con pacientes graves, con pacientes con alta carga viral, que para quien no lo entiende, cuando hablamos de alta carga viral, es una muy importante cantidad de concentración de partículas virales en un espacio físico reducido. Entonces, en un espacio físico reducido, la cantidad de partículas virales se concentra mucho más y el nivel de exposición es mayor. Y esto es el gran problema del personal de salud en general. Que como ustedes como personal de enfermería son las que están más en contacto directo día a día con los pacientes afectados, todas estas medidas de bioseguridad, de protección individual, personal, ¿qué tan fácil ha sido para ustedes adaptarse a ellas, acostumbrarse a ellas, para que no les resulte, digámoslo así, complicado para el ejercicio de sus labores cotidianas? Bueno, realmente la palabra fácil no es la palabra adecuada. No lo hemos aceptado. Que no ha sido fácil adaptarse a estar con un traje de protección impermeable 24 horas, donde aunque el aire acondicionado esté bastante agradable, mientras el aire acondicionado esté bajo, pues la temperatura está baja, pero como quiera es un uniforme que te da calor. Pero mentalmente uno tiene que prepararse y saber que el uniforme es su única arma para enfrentar ese enemigo que está ahí frente a usted. Y el enemigo no es el paciente, el enemigo es el virus. Entonces, esas barreras no ha sido fácil adaptarse a utilizarlo, pero mentalmente sabemos que es lo único, es la única arma que tenemos para enfrentar esta guerra. Entonces tenemos que adaptarnos a ella, aunque no sea fácil, aunque sea incómoda, aunque esos lentes te marquen el rostro por la presión que ejerce sobre la piel, aunque las carillas te molesten, aunque el traje te dé calor, pero son las únicas armas que tú tienes para enfrentar la situación que está enfrentando y para dar servicio y que tu vida no sea en riesgo, en peligro, eso está. A pesar de ello, licenciada, y usted me corrige, por favor, si me equivoco, una alta proporción del personal de enfermería en ejercicio de sus labores se ha visto afectada y contaminada por el virus COVID-19. O sea que
por más medidas de protección que en muchos centros se han intentado implementar, no obstante, un importante número de personal, de colegas suyas, se han visto afectadas por esta situación. ¿Qué tan grande es la magnitud de ese problema con el gremio de enfermería en este momento? Bueno, el problema en esto está en que no solamente tenemos que tolerarlo, sino que tenemos que aprender a manejarlo, porque lo tocamos y lo toleramos, pero hay un protocolo de retiro, el momento en que yo siempre como preventor de infecciones digo, es el momento donde se puede contagiar, el momento que se lo pone ni con el puesto, es en el momento que está retirando, donde se puede descuidar, el traje pues violes algunos pasos, se quite uno de las indumentarias que no debe ser la primera, debe ser la última, en que quizás tiene mucha sed y se retira la toma un poquito de agua. Esos son esos pequeños cuido o confianza que tenemos mientras estamos trabajando con el paciente y mientras tenemos la barrera colocada. Hay momentos en que el personal de enfermería y también el personal médico, el personal de salud que está ahí frente al paciente, tiene que limitarse al consumo de X cantidad de líquido, porque al consumir mucho líquido, pues también le da mucho deseo de hacer su misión de orinar. Y eso puede ser una manipulación en quitarse y ponerse, y es un riesgo. Entonces, hay que tomar paso donde usted pueda conservar su salud, donde no se afecte por la sed, pero también pues tenga un tiempo con su equipo de acción. Lo mismo perdón, licenciada, disculpe, ¿ha habido mucho personal de enfermería infectado por COVID o esto no ha sido tan problemático a nivel del gremio? Bueno, según las estadísticas que uno recoge en medio, aparentemente hay una cantidad de personal contaminado, pero no le puedo dar la credibilidad porque realmente yo hablo con certeza cuando los resultados de prueba. Entonces, nosotros en esta institución, pues tenemos protocolos de acción, uso y retiro de esos materiales, de barrera. Y es, como usted sabrá, lo he dicho en otras ocasiones, en las entrevistas, el personal de enfermería es un personal que está expuesto en nuestro país al pluriempleo. Usted trabaja aquí, trabaja allí, trabaja acá. Entonces, yo misma aquí como encargada del personal de enfermería, he podido ver que el personal que trabaja en las áreas con pacientes de COVID, ese personal no se ha contaminado. Mientras que hemos tenido otro tipo de personal en otras áreas donde no está alojado pacientes con COVID que sí han desarrollado contagio. Pero ese personal también trabaja en los centros de salud. Aunque nosotros aquí expliquemos, las eduquemos y le demos seguimiento al cumplimiento de la barrera, quizá en otros lugares no sean tan estrictos en esta parte. O sea, no es que digo que no hagan, pero quizás no lo hagan. Entonces, hemos tenido mayor contagio el personal que tiene otro tipo de empleo, pero en otras instituciones. Entendible, entendible. Esta situación de todas maneras enfrenta al profesional de enfermería a un estrés adicional, porque es el estrés propio de la actividad normal, de la criticidad de los pacientes que tiene que atender, sobre todo, por ejemplo, una enfermera de cuidado intensivo o una enfermera de una unidad renal o una enfermera de un salón quirúrgico, que está acostumbrada a manejar el estrés de su especialidad. Pero a ese estrés de la especialidad ahora hay que sumarle el otro estrés, que es el miedo al contagio. Entonces,
esa situación, imagino yo, y tal vez ahí viene la pregunta, ¿no ha generado también algún tipo de situación de conflicto dentro del mismo ejercicio de la profesión? O sea, el personal se pone más irritable o se pone un poco más malhumorado, más impaciente, por eso mismo que usted mencionaba. El simple hecho de cambiarse el traje de protección personal ya implica un riesgo, porque hay que saberlo hacer y hay que saberlo hacer en el momento oportuno. Entonces, ese es un estrés adicional que antes no se tenía y que por ende viene a complejizar un poco más el proceso de atención. ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo suelen manejar este tipo de situaciones? Bueno, a pesar de que es una situación no incómoda, pero es una situación adicional a lo que ya teníamos, como le dije ahorita, lo único que nosotros sabemos y el personal sabe que es lo único que te va a proteger. Entonces tenemos que adaptarnos a esa situación y saber cómo manejarnos, pero hasta ahora no he visto del estado emocional del personal con respecto a mal humor y esas cosas no he visto. Sí, sí, es porque cualquiera se estresa. En el medio hospitalario, el hospital es el lugar donde más riesgo hay de contaminación. Todo lo que estamos del hospital, al del hospital, quizá pensamos, bueno, hoy quizá me contaminé. Entonces es algo que realmente, aunque uno trate de dar los protocolos y con los protocolos adecuados, es un estrés adicional a nuestro trabajo. Particularmente, al salir de mi casa pienso, quizá hoy es el día que me voy a contaminar. Hasta ahora ya tenemos 3 meses en esto y no me he contagiado, mis compañeras tampoco, pero estamos en el medio, estamos en riesgo. Y el solo hecho de estar en el riesgo es que le causa estrés a uno, que le da su estado emocional, pero alteración como de cuidar el manejo. Entonces, las enfermeras son madres, somos esposas, somos hermanas, somos hijos. Entonces, es una situación también que ha obligado que nos apartemos un poco de nuestros familiares. Que si nosotros estamos en el hospital, estando con el paciente ya contagiado con COVID, tenemos distanciamiento con la familia, porque yo elegí ser enfermera, pero ellos no tienen culpa de elegir esta profesión. Tengo que cuidarlo ellos también. Claro. Y es algo también que a la parte emocional. Claro, y Particularmente, ahí viene otro tema. Perdón, siga, Liz, sigue. no, yo particularmente, por ejemplo, yo tengo unos nietecitos pequeños y ya yo no lo cargo de ese tiempo, ya yo no tengo contacto estrecho con ellos. A veces uno de mis nietitos que tiene 5 años dice a su mamá, mami, ¿por qué ahora mamá no nos abraza? ¿Por qué mamá no nos carga como antes? ¿Por qué mamá me dice que cuando llega? Realmente son situaciones que uno dice, realmente quiero trabajar, quiero dar el servicio al paciente, pero también esta misma situación me ha distanciado un poco de mis seres queridos. Y no vamos a mentir que eso no nos altera, eso no altera, aunque no sea emocionalmente de humor, pero sí altera nuestro estado emocional, porque en algún momento implica la tristeza. Entonces son situaciones que realmente han alterado el profesional de enfermería. Y ahí usted me da pie para la siguiente pregunta, que tiene que ver un poco también con la esfera emocional, llamémoslo así, pero no directamente del profesional de la enfermería como tal, sino del manejo de la familia del enfermo COVID. Como bien sabemos, alrededor de todo el tema del COVID, se ha generado, digamos, como una especie de cuidado especial, como de aislamiento, como de no acercarnos, como incluso en los peores casos, cuando un paciente fallece, incluso el manejo del cuerpo y todo este tipo de cosas alejado de la familia, ha generado
una infinidad de sentimientos encontrados entre el personal de salud, los familiares que no pueden visitar a su familiar enfermo, que no pueden retirarlo del hospital muchas veces cuando fallece, lastimosamente cuando fallece, obviamente, incluso ni siquiera darle un entierro digno, como ha sucedido en países europeos, con escenas dantescas, digamos, de inhumaciones y inhumaciones masivas, sin que los familiares tengan contacto con esos pacientes, a lo cual afortunadamente en nuestro medio hemos estado muy lejos de ese tipo de situaciones, a Dios gracias. Pero esa situación del manejo también del estrés de la familia no debe ser fácil para ustedes, porque el familiar está acostumbrado a preguntar cómo está, a ir, a visitar, a llevarle cosas, a ir en grupos, y ahora ya no se puede. Entonces, ¿cómo manejas esas situaciones que en ocasiones también pueden generar un estrés adicional, no solo para ustedes, sino también el estrés que genera la familia? Sí, sí, realmente es algo que lo he trabajado mucho, por lo menos aquí que tengo la responsabilidad de el seguimiento y la educación del profesional de enfermería, algo que trabajo muy estrechamente con ellos. Primero, el paciente. Hay que ver al paciente como un ente que hay que dedicarle tiempo, el paciente está solo. Entonces, ese paciente, aparte de la carga emocional, de preocupación y de la enfermedad que tiene, también está la soledad. Entonces, el profesional de enfermería es el único que hay entre el paciente y el familiar. Y manejamos el paciente dedicándole tiempo, hablando con él, pero también hay que manejar el familiar, dándole explicaciones, tratando de que entiendan, de que el paciente no está solo, de que el paciente es un profesional que le dedica un tiempo, que con él, que trata de hacerle un momento agradable, por lo menos en condiciones, porque el familiar se preocupa mucho por la soledad del paciente. El familiar no solo se preocupa por la enfermedad, ellos preguntan que cómo está su estado de respiración, que si está tolerando la alimentación, que si está comiendo, pero también preguntan, ¿y qué hace él cuando se siente solo? En ese tiempo pregunta por mí, ¿cómo se comporta? O sea que para el familiar no solamente es importante el desarrollo de la enfermedad y la recuperación, sino el estado emocional, porque el paciente solo se siente triste y nadie quiere ver su familiar triste, nadie quiere ver su familiar que se sienta abandonado, como muchos familiares nos preguntan. Díganle que nosotros estamos por aquí, que preguntamos por ellos, que él no está abandonado, que estamos pendientes de él. Entonces, eso es muy importante, manejar el estado emocional del familiar y también el estado emocional del paciente. Y también un poco el estado emocional del equipo de trabajo, ¿no? Porque el estrés del personal de enfermería, sumado al estrés del equipo médico, en un paciente crítico, con un paciente que uno no sabe si está de un lado, si está del otro, si va a salir bien, si no va a salir bien, que el tema de la ventilación asistida, o sea, son muchos factores que generan un estrés adicional a la protección misma que tiene el profesional para no contaminarse él. Entonces, que en otras circunstancias no suceden. Entonces, Así. claro, ustedes van a tener que jugar un poco también con el estrés del médico, el estrés de la familia, el estrés propio del paciente que está ahí acostado padeciendo la enfermedad y el suyo propio, que también es un ser humano y que sí tiene necesidades de estar lo más ecuánime posible para poder hacer un trabajo correcto, ¿verdad? La verdad que es una situación bastante difícil para nosotros enfrentar esa situación, pero con la dedicación y la preparación y talmente uno prepararse de personas que, como dije ahorita, no eligieron estar ahí, pues uno mismo trata también de manejar ese estrés, de que no le afecte. No ver al paciente como un momento, verlo como una persona, pero que no nos afecte a nosotros poco, porque si de verdad nosotros nos dejamos afectar por la situación, entonces el rendimiento esperado puede limitar y se va a limitar. Y cuando uno ve
Un paciente, no importa la edad, no importa que sea adulto mayor, no importa que sea joven, es una persona que está ahí y que está, si no está en ventilación mecánica, es memorizado. Si está en ventilación mecánica, está totalmente puesto y dependiente de todo, sea de enfermería, de toda la atención de enfermería. Entonces, realmente el trabajo de enfermería es un trabajo crítico. Crítico por la dedicación, crítico por los conocimientos, por la demanda, por el esfuerzo físico y mental. Correcto, licenciada. Usted es educadora y usted mejor que nadie sabe muy bien la importancia de la educación y la importancia de la formación de otros profesionales de su área en el trasegar del adquirir esos conocimientos y esas destrezas para su buen desempeño profesional. Dentro de este contexto de la pandemia del COVID-19, ustedes como centro de alta especialización y específicamente en el ámbito de la enfermería, han estado apoyando a otros centros o a otros colectivos de profesionales de enfermería, absolviendo dudas, actualizándolos en procedimientos, apoyándolos con el tema de las guías clínicas. Imagino que ese intercambio transversal de información con otros colegas de su área ha sido una labor también muy importante para ustedes. Bueno, ahora mismo la educación está paralizada, ustedes saben, pero sí he tenido acercamiento de otras instituciones, de profesionales de otras instituciones que me den algunas recomendaciones y que cómo hago esto, que cómo hago aquello. Realmente hemos compartido experiencia, al igual que he podido tener, adquirir experiencia con profesionales de enfermería de otros países que han sido fuertemente atacados por esta pandemia. Entonces he tenido esa oportunidad, esos mismos conocimientos, pues también lo comparto con todas las personas que me solicitan. Es correcto, he leído muchos reportajes de enfermeras o de colectivos de enfermeras estadounidenses, concretamente en Nueva York y en España, básicamente, pasaron unos momentos terribles en sus hospitales, cuando esos hospitales estaban absolutamente abarrotados de pacientes y casi todos pacientes graves, con escasísimos recursos en ese momento disponibles para poder atender esa demanda desbordada que se dio sobre todo en el mes de abril, usted recordará, en Europa, y que fue prácticamente un colapso para muchos hospitales, tanto en Italia como en España, Reino Unido, etc. Y muchas enfermeras salían a los medios de comunicación casi que a rogarle a la población que se quedara en casa, que no saliera de sus casas, que se cuidara, porque no se imaginaban ni de lejos lo que estaban viviendo en los hospitales ellas, teniendo que atender esos volúmenes tan enormes de pacientes sin la más mínima posibilidad de atender a todos por igual, porque la disponibilidad de recursos no es equitativa. En ese sentido, afortunadamente en nuestro medio no hemos tenido esas situaciones. Pero usted ha tenido algún contacto con algunos colegas de su área que hayan estado en situaciones así críticas y que han tenido que pedir auxilio a centros de mayor complejidad para poderles dar una atención más apoyada, más colectiva? Bueno, no pedir auxilio en sí, sino pedir algunas recomendaciones de cómo hacen esto, cómo hacen aquello. Eso sí, pero no así como que puedan manejar, sino para reforzar su conocimiento, para decir así lo estoy haciendo bien o debo mejorar esta parte. Eso sí. Correcto. En esta parte final, digamos, de la entrevista, quisiera centrarme, licenciada de la Rosa, en los aspectos tecnológicos, porque así como estamos hoy compartiendo a través de un medio virtual esta entrevista, a través de estos mismos medios se sigue haciendo mucha actividad clínica, actividad diagnóstica, actividad terapéutica en algunos casos, la famosa telemedicina. ¿Qué tanta utilización de estos medios de telemedicina o telesistemas de salud, llamémoslos así también, el personal de enfermería los está utilizando? ¿Con qué tanta frecuencia? ¿O esto es más del área médica concretamente o de algunas especialidades?
No, el personal de enfermería también le está dando buena utilidad a estos sitios. Porque como usted dijo ahorita, tenemos una gran cantidad de programas que son accesibles a las enfermeras. Y esos programas, todo en el manejo de estos pacientes, están asequibles para el personal de enfermería y el personal de enfermería lo está utilizando. Es realmente son programas de países de habla hispana, de Centroamérica, Latinoamérica, de España. Hemos tenido muchos programas de España y ellos tienen muy buena experiencia porque ellos realmente fueron de los primeros y supieron cómo manejar alguna situación. Entonces eso nos sirve a nosotros. Ya, la experiencia de ellos nos sirve a nosotros para modificar nuestra conducta y también para saber cómo organizar situaciones y saber enfrentarlas. Siempre dicen que la experiencia de otro te sirve a ti, y a nosotros nos ha servido mucho esa experiencia. Correcto. Una de las cosas que yo leía recientemente era cómo, por ejemplo, toda esta situación de la pandemia de COVID ha hecho replantear muchos estándares, muchos criterios de actuación en relación con las áreas de calidad, seguridad de paciente y bioseguridad, tanto para los profesionales como tal que participamos del proceso de atención, como para los mismos pacientes. En este orden de ideas, la institución, CEDIMAT, ¿qué pasos ha venido dando en ese sentido de ir actualizando, mejorando, modernizando sus estándares de acreditación y específicamente en el área de enfermería en cuanto a todo lo que es el mejoramiento de la calidad asistencial y la seguridad del paciente? ¿Ha aportado en algo esta pandemia de COVID en ese proceso de mejora? Bueno, nosotros como institución hace ya unos años nos estamos preparando para la acreditación de la norma Joint Commission. Entonces, esa preparación nos sirvió bastante para enfrentar ahora la situación que se nos ha presentado. Por ejemplo, yo como preventivista de infecciones ya llevo, de hecho ya hace muchos años llevo la presidencia del Comité de Prevención de Infecciones de la institución. Teníamos ya muchos protocolos establecidos, ya revisados por los autores del JCI, y cuando escuchamos esta pandemia se avecinaba, pues nosotros nos preparamos. Yo, de hecho, desde que empecé a escuchar de la pandemia en España, en Italia, yo empecé a dar charla a todo el personal, no solo al personal de enfermería, sino al personal médico, y hacer de cómo colocarse la barrera, cómo retirarla sin poner en riesgo su estabilidad. Y eso nos ha servido de mucho. Entonces, incluso muchas personas me decían, pero es que tú eres exagerada porque eso está en España. Yo le digo, con nuestra relación turística que tenemos, basta y sobra con horas. Está en España, si está en Italia, basta y sobra horas. Con horas, ya nosotros también lo tenemos aquí y ahí está. Así mismo fue. No fue por otra vía que nosotros tenemos confirmado, fue por el área turística. Y ya cuando llegó, que se hizo mención del primer caso aquí, ya yo tenía a todo el personal de salud capacitado y cómo ponerse las barreras, cómo retirárselas y muchísimas condiciones más que le cubrimos, no le adelantamos, vamos a decir. Correcto. En esa línea, en esa misma línea, licenciada de la Rosa, afortunadamente, y podemos decir que es muy afortunado, el 80% de los casos que tienen que ver con infecciones de COVID positiva, de COVID-19 positiva, cursan o asintomáticos o con una afectación bastante leve a moderada de su estado general de salud. Por tanto, podemos decir que somos muy afortunados, que 8 de cada 10
no requieren de una atención especializada en un centro asistencial por motivo de la infección al COVID. Estamos hablando de que todo ese gran problema que se ha generado y se ha suscitado a nivel mundial es solamente por un 20% del 100% de potenciales pacientes infectados. Esto nos trae como consecuencia que un gran volumen de paciente positivo de COVID está en sus casas o está trabajando y no sabe que lo tiene. O sabe que lo tiene, pero cursó rápidamente y asume que ya está curado, y asume que ya pasó por ahí, que ya le tocó. ¿Qué recomendaciones puede dar usted desde el ámbito de la enfermería y de la epidemiología para extremar esos cuidados de no confiarnos con ser asintomático, de no confiarnos con no tener síntomas graves? Porque así no nos dé a nosotros, sí lo podemos transmitir a otras personas que tengan un grado de susceptibilidad mucho más grande. Y ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué recomendaciones daría usted? Bueno, las recomendaciones que yo le puedo dar son parte de la que ya hemos establecido. Sí, así como usted dice, la mayoría de los pacientes pueden estar contaminados y venir al centro por un problema cardíaco, pueden venir al centro por un problema intestinal y al final desarrolla que está contaminado. Entonces, ¿qué hemos establecido? Ver a todos los pacientes como estuvieran potencialmente contaminados. Eso quiere decir que el personal utiliza las barreras, pero también cuida al paciente. Tratar de que el paciente, cuando es ingresado en una habitación, que no están ingresados por contagios de COVID, sino por otro tipo de problema, ese paciente no tenga más de una persona dentro de la habitación. Cuando hacemos eso, estamos cuidando al paciente, y que todas las personas que ingresen a la habitación cumplan con el protocolo de desinfección de las manos, el protocolo de mascarilla, que el personal de salud se use también sus batas antes de llegar al paciente, batas desechables, su mascarilla. El lavado de mano es exageradamente exigible. Entonces, esa... adecuada al paciente para tratar de minimizar posibles contagios o posibles riesgos, aunque sea su propia familia. En casa hemos tenido pacientes que dicen, pero que en mi casa estamos los 5 juntos. Y le hemos dicho, bueno, pero usted no está en su casa, está ingresado. Entonces, una sola persona. La limitación de visitante, también en la consulta, hemos señalizado los asientos donde el paciente o el familiar, la persona, ocupa un asiento, y el cuarto asiento que lo usa la persona, para que aunque estén en el mismo lugar, aunque tengan la mascarilla, aunque se desinfecten la mano, cumpla con el distanciamiento. Correcto. Finalmente, licenciada de la Rosa, a nivel general estamos frente a una situación de mucha incertidumbre. Incertidumbre porque los casos siguen aumentando. Parece que la primera curva, hablan de 2 o 3 olas. Yo creo que no hemos salido de la primera todavía, pero bueno. Así es. La primera sigue subiendo. Estamos frente a un desescalamiento de las restricciones de movilidad, a una mayor reincorporación de mayores masas de población al mercado laboral. Entonces, pareciera un poquito de incongruente el hecho de que los casos siguen subiendo, pero abrimos la economía a sabiendas de que los casos van a seguir subiendo y probablemente van a subir más. ¿Qué recomendaciones daría usted desde su ámbito profesional a la población general que nos está escuchando y que nos va a escuchar por Facebook y por los diferentes canales de redes sociales, de cómo cuidarnos en una condición tan compleja como la que viene ahora? Porque cuidarnos mientras estábamos guardados en casa, pues bueno, era relativamente fácil, porque estábamos guardados en casa. Y eran unas decisiones muy particulares, circunscritas a un espacio físico reducido, nuestro hogar. Pero ya no estamos en nuestro hogar, estamos en la calle. Y al estar en la calle, estamos evidentemente más expuestos y más frecuentemente expuestos. ¿Cuál sería esa recomendación para no bajar la guardia
pero tampoco dejar de producir, porque igual la economía se tiene que mover y tiene que tratar de retomar el ímpetu, ojalá que traíamos desde el año pasado y que ojalá a más tardar en un año pudiéramos esperar recuperar. Sí. Bueno, la recomendación a la sociedad es que no entren en confianza, porque muchas veces las cosas suceden cuando se entra en confianza y decimos, bueno, ya está. No debemos entrar en confianza, en confiar de que está pasando la situación. Estamos en medio de la situación y se deben cumplir con los protocolos establecidos, los protocolos del uso de la mascarilla, el distanciamiento social, de que aunque usted vaya a un comercio, tiene que cumplir con ese protocolo el comercio. Y si el comercio tiene el protocolo, usted como ciudadano recomendarlo. Decirle a la persona, bueno, está a 1 metro, un poquito más para allá, porque es usted que está en riesgo. Entonces, si nosotros como sociedad, cada quien ve la situación como propia, yo creo que nosotros podemos salir. No podemos entrar en confianza, no debemos irrespetar los, no debemos violar las recomendaciones de distanciamiento, sobre todo el uso de la mascarilla. Ese entra por otro lugar que no sea ojo, nariz y boca, entonces vamos a hacer esa treparte. Vamos a agudizar con el lavado de manos, de no pasarnos las manos por los ojos, por la boca, porque no entra por otro lugar. Entonces, esa es la parte que tenemos que cuidar. Y cuando el vecino no cumple, usted que tiene los conocimientos, recomendarle lo que debe hacer, que debe cumplir. Y cuando digo de vecino, no solamente el que vive cerca de mi casa, cuando usted va a una tienda, que usted ve que cuando usted va, porque usted ve que el que está al lado se le pega mucho, que el que se bajó la mascarilla de la nariz, decirle, mira, tienes que subirte y cubrirte la nariz porque puede infectar por la nariz. Y si no tiene unos lentes que le protejan los ojos, no te pase la mano por los ojos porque a través de tu mano puede llevar el microorganismo a los ojos. O sea, nosotros mismos convertirnos en educadores para la sociedad. Correcto, licenciada. Una última cuestión ya para cerrar. Existe un poco como la falsa confianza de que los niños y los menores de edad, por lo general, no se afectan con el coronavirus, pero resulta que sí se infectan. Lo que pasa es que cursan asintomáticos en su gran mayoría y se lo transmiten a los adultos de su grupo familiar. ¿Qué recomendaciones daría usted a las madres y padres de familia para tener ese especial cuidado con sus hijos? Ahora que tal vez no se va a abrir el año escolar nuevamente y en condiciones normales, pero los niños van a empezar a interactuar con otros niños, van a empezar a salir más y a tener contacto con sus adultos, sean familia o no sean familia. Y eso genera otro riesgo adicional. Sí, realmente los niños son un vector de transmisión. Y quizá el abuelito no sabe, pero el niño le puede llevar el microorganismo al abuelo. Entonces, los padres deben educar a los niños que están en edad, puedan entender la educación. Y a ellos que no están en edad, puedan entender la educación preventiva. Entonces, agudizarse con ellos, los padres, ellos tengan prevención con los niños. Entonces, no se debe entrar en confianza de porque el niño no se enferma, dejarlo salir a jugar con el amiguito, llevarlo al parque, no, es un riesgo. El niño en muchas ocasiones no desarrolla la inmunidad con tanta frecuencia como desarrolla el adulto mayor o el adulto medio. Es un transmisor del organismo. Entonces tenemos que cuidar a ese niño, tenemos que cuidar nosotros y cuidar las otras personas que viven en el hogar. Entonces el niño no se debe soltar, como dicen, el niño se debe soltar, el niño que entiende lo que es el contagio y el mecanismo, hay que educarlo en las medidas preventivas. El niño que no está en entenderlo, entonces es responsabilidad de los padres aplicar esas medidas preventivas en esos, pero no entrar en confianza. Correcto, muchísimas gracias, licenciada de la Rosa.
La verdad que le agradecemos muchísimo su tiempo, su gentileza de acompañarnos en la tarde de hoy. Yo creo que la visión de la enfermería, y yo siempre lo he dicho como médico, es una visión muy fresca, es una visión muy humana, muy cercana al paciente, que a veces nosotros mismos, los médicos, y debemos reconocerlos, no siempre la tenemos con igual magnitud. Ustedes están más pendientes del cuidado, nosotros pronto de la atención, de otro tipo de atención, pero al fin y al cabo somos un equipo de salud y como equipo de salud que somos, tenemos que velar por el mejor interés de nuestros pacientes. La verdad que agradecemos muchísimo su tiempo, su gentileza y esperamos vernos muy pronto nuevamente por acá. Ojalá en condiciones mejores de la ya Sí, para poder contar cómo nos fue y que de yo una u de otra forma verdad estoy saben que infinitamente esta es su casa. agradecida, usted doctor, agradecida con la ARS Futuro por esta oportunidad de ponerme en contacto con el pueblo. Porque yo siempre digo que una persona que yo eduque, estoy educando parte del mundo. Entonces, esa persona puede ser también ente de educar a otras personas y los conocimientos no son para llevárnoslo a la tierra, sino más bien para compartirlo. Y como profesional de la salud, me siento comprometida en ayudar a la sociedad. Muchas gracias. Así mismo es, como debe ser. Muchísimas gracias, licenciada. Muy amable por su tiempo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas de ese futuro. Un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias.